La iglesia del nombre en la historia. La enseñanza que cambió Fraijanes, Guatemala. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Estamos aquí en Fraijanes, Guatemala, trayendo a esta comunidad, a esta aldea, a este lugar, a esta ciudad, el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una ciudad que es muy hermosa, una ciudad que está rodeada por gran cantidad de bosques. Su verde espectacular, enamora su clima. Gracias a Dios que nos ha permitido venir, caminar esas calles, predicar por ellas, enseñar por ellas, trayendo el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole a esta comunidad por qué Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, porque Él es el único Dios que fue manifestado en carne. Aquí estamos en Fraijanes, Guatemala, trayendo el verdadero mensaje de salvación. Por estas calles de Fraijanes, por estos lugares, estuvimos predicando, enseñando el verdadero evangelio, proclamando el nombre del Señor Jesucristo. Estuvimos anunciándole a las almas porque Jesucristo es el único y verdadero Dios y la vida eterna, porque el bautismo es en su nombre. Estuvimos por todos estos lugares enseñándoles esta verdad tan grande. Gracias doy a los patrocinadores, a cada hermano que dio su apoyo económico para poder realizar esta misión, para poder realizar esta visión aquí en Guatemala. Gracias a ustedes, mis hermanos, su ofrenda, su apoyo económico se convirtió en uno más para Cristo, una persona más que hoy sabe que Jesucristo es el único y verdadero Dios y la vida eterna. Gracias, hermanos. Estuvimos en estas calles predicando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Calle por calle estuvimos haciendo cultos hasta donde el Señor Jesús nos lo permitió. Estuvimos impactando esta comunidad con el verdadero mensaje de Jesucristo. Aquí estuvimos apoyando la obra de la Iglesia Pentecostal Internacional Jesucristo, el verdadero Dios. Siempre, mis hermanos, con la misión de ganar uno más para Cristo, enseñarle a las personas por qué Jesucristo es el único y verdadero Dios, discipular a la iglesia, darles ese material con que ellos se puedan apoyar, darles esos instructivos donde ellos puedan mirar cómo enseñar la unicidad de Dios a las almas. Este evento, este primer congreso de doctrina apostólica aquí en Fraijanes, Guatemala, impactó mucha vida, impactó toda la comunidad. Ya comenzó a dar sus frutos. Hubieron bautizados en el Espíritu Santo, una gran cantidad de personas bautizadas en el poder del Espíritu Santo. Hubieron 5 milagros de sanidad. Hubieron gente reconciliándose con el Señor y almas entregándose a Cristo. Uno más para Cristo. Gracias primeramente al Señor y a todos los hermanos que se comprometieron, dieron su aporte económico para que este evento se pudiera realizar, para que su servidor pudiese viajar a esta ciudad y estar con ellos, estar con esos hermanos y de verdad traerles este mensaje de salvación. Hermanos, vamos, nuestro compromiso es ir por todo el mundo predicando esta verdad a toda criatura, ir por todo el mundo dando este conocimiento de salvación con el fin de ganar uno más para Cristo. Qué hermosura, mano. Qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura. Guatemala. Bueno, aquí vamos a llevar a cabo en este lugar la primera conferencia, ¿cómo es que, pastor? Apostólica. Primera conferencia Apostólica. Isaías 43:7. A ver. Allá vamos. Espérese. Hable. ¿Primera conferencia qué? Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Gracias al Señor. En este lugar
donde se nos ha concedido la oportunidad de llevar nuestra primera conferencia apostólica a todos los llamados de mi nombre, Isaías 43:7 de la Iglesia Pentecostal Internacional, Jesucristo el verdadero Dios, donde creemos y confiamos que la gloria de Dios descenderá sobre nuestro amado municipio de Fraijanes, sobre las almas y hermanos y amigos que vendrán de diferentes partes de Guatemala. Que la gracia y la paz del Señor esté con ustedes. Aquí estamos con nuestro hermano y amigo desde Colombia, nuestro hermano Alex Cerrato, sirviéndoles en el nombre del Señor Jesús. Él pues haciendo tomas de todo el lugar donde estamos ubicados. Recuerde, estamos a una cuadra antes de la municipalidad de Fraijanes, sobre la calle principal. Estamos para servirles en el nombre de Jesús. Pastor, no dio el nombre, hermano. ¿Cómo llama usted? Bien. Mi nombre es Manuel Ríos. Para conocidos los amigos Alonso Linares en las redes sociales. Estamos aquí sirviéndole al Señor en la iglesia de Fraijanes. Bueno, aquí vamos a llevar a cabo nuestra primera conferencia apostólica en Fraijanes, Guatemala. Ahorita vamos a ver la entrada, vamos a ver ahí el logo. Pero lo que me gusta, porque decir aquí en Guatemala, en el idioma chichombiano, me mata, es malentendido, porque casi hay problemas aquí. Casi se desbarata una guerra aquí, porque dije, me mata la naturaleza, me mata. ¿Cómo hay que lo mata? Ah, pues, que me gusta la naturaleza. Este friecito es muy rico. Bueno, seguimos avanzando. Denle esos aplausos más fuertes al Señor. Qué bueno. Es un verdadero privilegio presentar a nuestro hermano Alex Cerrato. Él es conferencista, ¿verdad? Él allá en Colombia y en varios lugares que él va. Él tiene ese don de conferencista, de exponer, ¿verdad? Lo que Dios le da para la enseñanza apostólica que nos dice la Escritura. Así que es un privilegio presentarlo a él como conferencista de lo que es la palabra de Dios. En cuanto a la doctrina apostólica, sabemos que es una bendición poder tenerlo con nosotros, y él lo es con nosotros por el Salvador. Así que abra su tablilla, seguir, si tiene lápiz por anote, porque eso es bien importante. El más aprendemos, mejor es. Dios se les bendiga, y con nosotros el hermano Alex Cerrato. Gracias, mi hermano. El Señor Jesús les bendiga a todos. Bueno, vamos a seguir aprendiendo. Les confieso de que yo no me canso de aprender. Bueno, ventea fuerte aquí. No me canso de aprender todos los días. Por favor, póngase en pie. Vamos a leer la Escritura. Vamos a tener este momento de estudiar un poquito, de aprender un poquito más, de llenar un poquito más la mente y el corazón del conocimiento que salta para vida eterna. Hay muchos que nos preocupamos por aprender otras cosas, y de verdad tenemos que hacerlo. Tenemos que aprender un arte, un oficio, hay que aprenderlo. En estos días yo le hablaba con los jóvenes y le decía, nosotros tenemos que perseverar o tener 3 sueños en la vida, 3 sueños, y alcanzarlos, le decía yo a ellos. Uno es el sueño celestial, es decir, alcanzar la meta, el premio del supremo llamamiento, estar con el Señor Jesucristo un día. Ese es nuestro primer sueño, ¿sí? Que hay que realizarlo, tenemos que llevarlo a cabo. Nuestro segundo sueño es el ministerial. ¿Qué quiero ser yo para Dios? ¿En qué le voy a servir? ¿Qué voy a dedicar mi vida en el servicio a Dios? ¿Qué me gusta hacer? Y decida lo que yo haga para el Señor, lo voy a hacer con la mayor excelencia, porque es para Él, es para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y el tercer sueño, les decía yo a ellos, es el profesional.
conseguir saber un oficio que desempeñar en estos momentos. Mientras estoy en el mundo, algo debo hacer. Entonces, hay muchos que nos preocupamos solamente por eso, aprender y aprender, llenarnos la cabeza de conocimiento, y eso está bien, no estoy diciendo que está mal, pero descuidamos lo más importante. Hacemos lo de Marta, afanada, ¿sí?, yendo de aquí para allá en su oficio, y descuidó lo más importante. Y por eso el Señor la regaña y le dice: Marta, Marta, afanada con tus oficios, pero esta ha escogido la mejor parte. ¿Y sabe por qué escogió la mejor parte, María? Porque estaba a los pies del Señor escuchándole. Y hoy escuchaba un himno con ellos: no podría estar a tus pies escuchándote hablar sin llorar como un niño. Le digo que si hay algo que me apasiona, es la Biblia. Me apasiona. Bueno, vamos a leer capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 16. Vamos a leer solamente un verso nomás. Dice, ¿ya encontraron? Encontramos primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Dice: ten cuidado de quién, del vecino, del amigo. No, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oremos. Señor Jesús, delante de tu presencia, amado Dios, estamos en esta mañana. Señor, primeramente agradecidos, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso. Tú eres, Señor Jesucristo, delicioso, mi Dios. Señor, te damos gracias por todo. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que usted sea, mi Dios, hablando la necesidad de tu pueblo, hablando la necesidad de las personas que están aquí. Que usted sea, Señor, enseñándonos en esta mañana palabra de Dios, no de hombres. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Vamos a dialogar. Me han pedido que dialogue sobre la historia de la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Cuándo fue inventada la iglesia? Y datos históricos y datos bíblicos. Bueno, ¿ustedes cuándo creen que fue inventada la iglesia? Vuelvo y repito, estamos para aprender. ¿Cuándo fue inventada la iglesia? Hechos 2. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Cuándo fue inventada la iglesia? A ver, el hermano dice Hechos 2, más o menos año 33 después de Jesucristo. Más o menos, porque eso fue 40 días después de la ascensión del Señor. Vino la manifestación del Espíritu Santo y allí nace la iglesia según la historia. Pero ¿quién más puede? ¿Quién tiene otra razón válida? ¿Quién? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Nadie? Bueno, la iglesia no nace en el año 33. No, la iglesia nace en el corazón ¿de quién? ¿De quién? No, ¿de quién? En el pensamiento ¿de quién? ¿De quién? De Dios. La iglesia nace en el corazón de Dios. ¿Qué es la iglesia? Es la reunión de los salvos. Eso es la iglesia. Es la reunión de los salvos, la congregación de los salvos. Recordemos algo, que Adán y Eva perdieron la comunión con Dios por causa del pecado. Y como el pecado pasó a todos los hombres, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios piensa esto, piensa reunir de nuevo su creación, piensa reunir de nuevo la joya de la corona que es el ser humano, piensa reunirnos. ¿Y dónde nos reúne? ¿Dónde? En la iglesia. Piensa, y por eso exclama en Isaías capítulo 43, verso 7, a los llamados ¿de quién? De mi nombre, para gloria mía los hice
y los formé. Este pueblo, escuche, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Es decir, la iglesia nace ¿en dónde? En la eternidad. Allá nace la iglesia, en la eternidad. ¿Por qué en la eternidad? Sencillo, Dios es eterno. Él dice en Isaías 57 que es el santo el que habita la eternidad. O sea, Dios no tiene ni principio de días ni fin de días. La iglesia nació en la eternidad. ¿Cuándo vino a formarse? Ahora sí, en Hechos capítulo 2, verso 38. Pero antes de eso, antes de Hechos capítulo 2, no se había, o decimos, antes de que el Señor viniese al mundo, no se nombraba iglesia. Se nombraba sinagoga, ¿no? Que la sinagoga de los judíos, pero no había iglesia. Iglesia viene a existir ya en nuestro tiempo. Abramos por favor el capítulo 16, verso 18 de Mateo. Vamos a leerlo allá. Capítulo 16, verso 18 de Mateo, un verso muy conocido, donde el Señor le dice a Pedro, ciertamente tú eres ¿quién? Tú eres Pedro. 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, escuche, no es así, ¿no? Yo te digo que tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. No, yo te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué el Señor dice así? Se lo voy a mostrar. Porque Pedro no dice que Él es la roca. Pedro no dice eso. Pedro dice que la roca es Cristo. Hechos capítulo 4. Vamos a leer palabras de Pedro. Verso 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Leas el verso 11, por favor, ¿qué dice allí? Este Jesús, mire, si Pedro hubiese sido la roca en la cual está edificada la iglesia, Pedro hubiese dicho que es él. Pero dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser, ¿qué? Cabeza del ángulo. Y exclama, y en ningún otro, escuche, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales estos puedan ser salvos. No era Pedro, es Jesús. Y tengo otros versos más, pero bueno, avancemos. La segunda vez que se habla de la iglesia aparece en Mateo capítulo 18, verso 17, donde el Señor dice cómo se debe el proceder, o más que todo, esto es una exhortación o una enseñanza a los ministros. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a quién. A la iglesia. Y tenle por gentil y publicano. Aquí aparece por segunda vez el nombre de iglesia. Pero pregunto, ¿ya había sido formada la iglesia? No. La iglesia aparece en Hechos capítulo 4. La iglesia históricamente, o la iglesia bíblicamente, tiene algunas características. Pero vamos a empezar. Estamos viendo que la iglesia sí aparece en la Biblia. Pero, ¿son todos iglesia? ¿Serán todos iglesia? ¿Seremos todos iglesia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿Todos?
será, discúlpeme si los amigos escuchan, discúlpeme por favor si los amigos escuchan, no es mi intención ofenderles, y no quiero ofenderles con mis palabras, ¿sí? Aquí me han traído a enseñar y a eso he venido, ¿sí me entiende? A eso he venido, pero si yo fui adventista, yo fui trinitario, y yo era iglesia, ¿sería yo iglesia, parte de la iglesia de Cristo? No. Mormones, testigos de Jehová, ¿serán parte de la iglesia de Cristo? No. Adventistas, no. Sea el que sea, y vamos a ver por la historia, escúcheme bien, vamos a ver por la historia las características que tenía la iglesia de Cristo. Y después esas características las vamos a llevar a la Biblia. La Biblia me dice a mí, o la historia me dice a mí, que antes del año 300 no se predicaba otra doctrina, sino la doctrina del nombre. Hombres referentes durante ese tiempo, uno de ellos llamado Praxeas, predicaba que Jesucristo es el único Dios. Predicaba que Jesucristo es Dios, el único Dios, el Padre que fue manifestado en carne. Predicaba que el Padre fue el que sufrió en la cruz, el que dio su vida por amor a nosotros. Predicaba eso. Predicaba que Jesucristo se hizo hombre para venir a salvarnos. ¿Y sabe qué cuenta la historia? Año 300 antes de Cristo. Vino este hombre llamado Praxeas, del cual la historia cuenta que era apostólico como todos somos hoy, o como somos nosotros hoy. Praxeas confesaba que el único Dios vino al mundo, que solamente hay un Dios, el Padre, y que tiene un nombre, y ese es Jesucristo. Eso es doctrina apostólica. ¿Cómo sabemos de Praxeas? Desafortunadamente los ganadores de la gran batalla de las, digámoslo así, de las religiones han tratado de borrar la historia para que ellos solamente sean coronados, victoriosos y que puedan sacar pecho y decir que ellos son la única doctrina, que son la iglesia de Cristo, pero desafortunadamente no. De Praxeas sabemos por un hombre llamado Tertuliano, que es del año 160, año 160 después de Cristo. Imagínense, estoy hablando antes del año 300. Año 160 después de Cristo, Tertuliano escribe contra Praxeas un tratado o una carta. Casi un libro escribió Tertuliano contra Praxeas, y en ellas hablaba de los monarquianos. Los monarquianos somos nosotros hoy, donde dice que creían en la existencia de un único rey celestial. Y adivine quién era. Adivine quién. ¿Qué predicaban esos monarquianos? El único rey celestial, adivine quién era. Uno que tiene aquí escrito en su muslo. ¿Cómo es que aparece ese nombre? ¿Cómo es que aparece? Rey de reyes, Señor de los señores, viniendo en caballo blanco y el ejército celestial detrás de él. Praxeas confesaba que ese era el único rey celestial, ese es el único Dios, y Tertuliano, lleno de coraje, escribía contra él y le decía a los imbéciles, los ignorantes, aquellos que creen en la dispensación del único Dios. Pero decía Tertuliano, pero me cuesta decirlo, pero la verdad es que ellos constituyen la mayoría de los cristianos. Éramos la mayoría de los cristianos en ese tiempo. Año 160 después de Cristo. La historia lo dice así. La Trinidad no existía. No existía la Trinidad en el año 160. Trinitarios apenas estaban diciendo, como este caso Tertuliano, decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, constituían la economía en Dios. Pero eso no se predicaba en el año 160 después de Cristo. No se predicaba. Después de ellos vino un hombre llamado Noeto. Después de él vino un hombre llamado Noeto. Noeto predicaba y decía esto:
Noeto de Esmirna, por allá en el año 200, predicaba y decía que solamente él creía en un rey celestial. Escuchen, año 200 después de Cristo, un rey celestial. ¿Quién sería? ¿Cómo se llama? Jesús dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son, escuche, no son tres dioses, no son tres personas divinas, no es eso. Noeto predicaba esto, lo mismo que predicó Praxeas y predicaba la iglesia primitiva, lo mismo habla la historia que predicaba este hombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres personas divinas, no son tres dioses. Padre, Hijo y Espíritu Santo son las tres manifestaciones del único Dios. Padre como creador, Hijo porque se hizo el Redentor nuestro, y Espíritu Santo porque nos ha llenado y nos ha santificado con su presencia. Trinidad no había, dualismo menos. La historia lo dice. La historia lo dice. Después de él vino un hombre llamado Sabelio, por allá casi al mismo tiempo. Sabelio creía y decía, el Padre, escuche bien lo que predicaba Sabelio, casi en la misma fecha, o un poquito más allá, casi al año 300, 200 algo, decía Sabelio, por lo cual dicen que nosotros, los unicitarios, que somos sabelianos. No sé si a usted le habrán dicho así. No sé. Sabeliano. Pero resulta que Sabelio fue después de Praxeas, Sabelio fue después de Noeto. Sabelio fue después de otro hombre que ahorita les voy a decir. Por lo tanto, nuestra doctrina no fue creada por Sabelio, no fue creada por Noeto. No. Nuestra doctrina es mucho antes de ellos. Sabelio decía, el Padre es la única naturaleza divina y se manifestó como Hijo porque vino a redimirnos, vino a salvarnos, y mismo es el Espíritu que nos santifica. Eso es lo que predicaba Sabelio. Pero Sabelio no fue, nuestra doctrina no es sabeliana, para nada. Se equivocan. Quieren encajarnos a nosotros, meternos en esa camisa de fuerza y decirnos sabelianos, y lo dicen en modo de insulto. La doctrina de ustedes es nueva, la doctrina de ustedes la inventó un hombre, alguien que expulsaron de la Iglesia Católica, cuando Iglesia Católica ni siquiera había. ¿Cómo lo van a expulsar de la Iglesia Católica si Iglesia Católica no había? Por favor, quieren enmarcar eso. Quieren meternos allá, encapsularnos allá, cuando ni siquiera la Iglesia Católica existía. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, Sabelio, nuestra doctrina no es sabeliana. Sabelio lo creía lo que estaba en la Biblia. Por eso él lo confesaba. Jesucristo es el único Dios, el Padre, que se hizo hombre. Él es la única persona divina, es la única naturaleza divina, que se hizo hombre, se hizo el Redentor del mundo para venir a salvarnos, y él mismo es el Espíritu. Pero eso no lo confesó Sabelio, eso no lo confesó Noeto, eso no lo confesó ningún hombre. La Biblia dice, Dios fue manifestado en carne, y para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Y resulta que la Biblia dice, Dios es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso no lo inventaron ellos. La iglesia no es invención de hombres, la iglesia es el pueblo de Dios. Y tiene nombre, ¿o no? Resulta que antes de estos está Calisto, está Seferino, pero antes de estos, mucho antes de estos, aparecen dos hombres en la historia. Mucho antes de estos. Estamos hablando del año, podemos decir que prácticamente uno de ellos fue que conoció al Señor. Por allí algunos historiadores
Dicen que cuando Jesús cogió un niño, unos historiadores, otros no. Unos historiadores dicen que cuando Jesús cogió a un niño y lo presentó y le dice al pueblo, ustedes quieren heredar la vida eterna, tienen que hacerse como este niño. Escuche, dicen algunos historiadores que fue ese niño al cual Jesús dijo, si ustedes quieren heredar la vida eterna, tienen que hacerse como este niño. Nos referimos a Ignacio de Antioquía. Nos referimos a él. Ignacio de Antioquía tiene 7 cartas a las iglesias, y en sus 7 cartas a las iglesias no menciona, escúcheme bien, estamos hablando de que este hombre fue discípulo de Juan, este hombre conoció a Pablo, este hombre conoció a Pedro, este hombre hablaba de la doctrina apostólica, este hombre hablaba de la doctrina que fue predicada en su tiempo. Y estaba fresquita. Pues cómo no iba a estar fresca si conoció a Pablo, si fue discípulo de Juan, si conoció a Pedro, cómo no iba a estar fresca en la memoria él las enseñanzas de estos hombres. Y la plasma en 7 cartas. Y en estas 7 cartas voy a leer algunos pasajes. Por ejemplo, habla de la doctrina. Dice, si alguno tiene doctrina extraña, no tiene comunión con la pasión. Y vamos a mirar cuál es la doctrina. Recordemos que hemos leído un texto que dice, ten cuidado de qué, y de qué más, y de la doctrina, pues haciendo qué, haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Si usted está en una iglesia, si usted va a una iglesia, si usted está perseverando en una iglesia, pues yo me imagino que no es para que lo vean. Yo me imagino que usted anhela, desea lo que Dios ha dicho en su palabra, que es la salvación de usted. Yo creo que usted anhela eso. Yo, siendo adventista, lo anhelaba. Anhelaba un día poderme presentar delante de Dios. Anhelaba un día, cantaba aquellas canciones, y por ahí hay algunas que me recuerdan cuando cantaba esas entonaciones adventistas, las cuales me decían que me iba a presentar delante de Dios, que un día iba a estar delante de Él, y me enamoré de Dios ciertamente allí. Pero cuando entendí que esa no era la doctrina, dije, por aquí que más derecho, porque yo anhelo la salvación de mi alma. Vamos a leer algunos pasajes de esto que dice. Vamos a leer algunos pasajes de lo que dice aquí. Aquí tengo las 7 cartas ¿de quién les dije? Ignacio de Antioquía. Vamos a leer qué dice aquí. Vamos a leer algunos versos. Recordemos que si alguno trae doctrina extraña, ese no está con la pasión de Cristo. No está. ¿Cuál era la doctrina de Ignacio de Antioquía? Vamos a mirarla. Ignacio dice que Jesucristo es Dios. Es lo primero que Ignacio dice. Vamos a leerlo. Dice, salutaciones abundantes en Jesucristo nuestro Dios, en su intachabilidad. Ignacio confesaba que Jesucristo es Dios. Escuche bien. Ignacio confesaba que Jesucristo es Dios. ¿Pero cuál Dios? ¿Cuál Dios confesaba Ignacio? ¿El mismo que confiesa usted? Vamos a ver. Vamos a ver un poquito por acá. Vamos a leer por aquí uno de estos versos, una de estas cartas que ha aparecido. Dice, mire lo que dice Ignacio acerca de su Dios, de Jesucristo. Dice, porque los divinísimos profetas vivieron conforme a Jesucristo, por eso también fueron perseguidos, inspirados como está de su gracia, para convencer a los infieles de que existe un solo Dios, el cual se manifestó en Jesucristo. Existe un solo Dios
que fue manifestado, escuche, un solo Dios, como confesaron ¿quiénes? ¿Quién dice Ignacio? ¿Confesaron quiénes? Los profetas. Los profetas confesaban que Dios es uno, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso confesaron los profetas. Es lo mismo que creía Ignacio de Antioquía. Ignacio no creía otra cosa. Ignacio predicaba lo mismo, escuche bien, que predicaban apóstoles y profetas. Existe un solo Dios que fue manifestado. Los profetas dijeron: en aquel día Jehová será uno, y uno, su nombre, Él será rey sobre toda la tierra. Pero no serán dos, no serán tres, Él es uno y Él es rey sobre toda la tierra. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro además de Él. Él es Dios arriba del cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Ignacio no creía en Trinidad. Ignacio no creía en dualidad. Ignacio creía que Dios es uno. ¿Y de dónde lo sacó? De los profetas. Isaías dice resueltamente: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú, escuche, solo tú eres Dios. ¿Ah? No hay otro. Ignacio no creía en una Trinidad. Por allí quieren sacarnos o quieren meternos ese, no sé cómo se dirá aquí, nosotros en Colombia decimos cuento, ¿no? Quieren introducirnos ese cuento de que Ignacio era trinitario y que era padre de la iglesia. No, Ignacio no era trinitario, Ignacio no fue padre de ninguna iglesia. Ignacio era obispo de la única iglesia que hay, que existirá y que será llevada al cielo. Esa iglesia es la iglesia del nombre, la iglesia que confesaban los apóstoles, la iglesia que fue edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, confesando que Dios es uno y que fue manifestado en carne. Esa es la iglesia histórica. Sigamos avanzando un poquito más sobre esto. Miren lo que dice aquí. En su carta de Ignacio a Policarpo le escribe: el Eterno. ¿Quién es el Eterno? ¿Quién es el Eterno? Por favor, deme el nombre. Vale, pero en los profetas. ¿En los profetas? Isaías 40, 28, creo que está allí. ¿No has sabido? ¿No has oído? Escúcheme, iglesia, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es quién? ¿Quién? ¿Ninguno está leyendo? Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿No has sabido? Escucha, iglesia. ¿No has sabido que lo escucha el mundo entero? Que lo escuche Fraijanes, que lo escuche Guatemala. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra, el mundo, todo lo que hay en ellos fue hecho por ese Dios eterno y no hay otro? Y este hombre, Ignacio, dice: el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros, el impalpable, el que no se podía palpar, el que no podía sufrir, fue palpado, el que no podía sufrir, vino a sufrir por amor a usted y a mí, y ese es el eterno Dios, el único que hay, no hay otro además de Él. Por eso Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice él, de los cuales yo soy el primero. Por tanto, dice Pablo, al Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria. Déselo, por favor, déle el honor, déle la gloria, porque Él es el eterno, Él es el inmortal, Él es el invisible que se hizo visible.
Que no me vengan con cuentos a mí de que estos hombres predicaron Trinidad, de que estos hombres predicaron dualismo, de que estos hombres hablaron de alguna iglesia. No, estos hombres predicaban a Jesucristo como el único Dios. Si tu iglesia no predica esto, no eres apostólico. Qué pena. Si me vas a odiar por eso, ódiame, pero te digo la verdad en esta mañana. Si tu iglesia no predica esto, no eres apostólico. Sigamos adelante, por favor. Mire lo que dice por acá. La Biblia me dice a mí en Hechos capítulo 3. Estamos comparando la iglesia histórica con la iglesia apostólica, la iglesia bíblica. Por allí en Hechos capítulo 3, Hechos 2:34. ¿Quién lo lee, por favor? 2:33. Alguien que se levante y lea Hechos 2:33, 34. Si no estoy malas, va a decir algo así. Ninguno trajo Biblia. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Sigamos leyendo allí. Hasta que ponga a tus enemigos. Perdón, leamos el verso 30 y 31. Léalo, por favor. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Mire, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que en cuanto a su descendencia levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Miremos qué dice este hombre, Ignacio de Antioquía, en cuanto a esto. Si este que es descendiente del hijo de David, o es el hijo de David, descendiente de David, ¿quién era? ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Si este relato que aparece aquí histórico, que lo quiera leer, puede leerlo. Si este relato aparece en el relato bíblico o se lo inventó este hombre, dice: sé fuertes en la concordia de Dios. Aquí. Este es otro. Dice: no hay más, dice él. No hay más. Y si no hay más, es porque hay más, ¿sí o no? ¿O sí? ¿Sí hay más o no hay más? Si dice no hay más, ¿es porque hay más o no hay más? Dice: no hay más que un solo médico, carnal y espiritual, engendrado y no engendrado, Dios venido en carne, en la muerte, vida eterna, hijo de María e hijo de Dios, primero pasible y ahora impasible, Jesucristo nuestro Señor. No hay más que uno, no, un solo médico carnal y espiritual, engendrado y no engendrado, hijo de David, hijo de María según la carne, pero es que no es hijo de hombre, es Dios por encima de todas las cosas, así lo dice Pablo, de los cuales en la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál Dios? Recordemos que Ignacio decía que solamente hay ¿qué? Un Dios, que fue ¿qué? Manifestado, engendrado y no engendrado. ¿Por qué dice así? Porque resulta que Isaías en el capítulo 60, Biblia versión antigua, dice: mas sobre ti, escúcheme bien, dice: porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Porque nosotros, pueblos, nosotros estábamos asentados en oscuridad, en tinieblas, y así por eso declara, dice así: oscuridad estará sobre los pueblos. Pero no se preocupen, dice: porque más sobre ti
nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por eso dice: el pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció, vieron la luz, y esa luz es el único Dios, porque la Biblia dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Existe no más que un solo médico carnal y espiritual, engendrado y no engendrado, hijo de María, hijo de David según la carne. Pero no se confundan, no es la segunda persona de la Trinidad, no es parte del Dios Trino. Aquí no dice eso, dice que es Dios, el único Dios manifestado en carne. No existía la Trinidad. ¡Qué pena! ¿Me van a odiar? Sí. Fanáticos, sí, pero aquí he venido a hablar la verdad, y lo que el Espíritu me diga, eso se tiene que decir. No se puede decir otra cosa. Seremos aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre, porque somos del nombre, somos los llamados de su nombre. Y hay que decirle al mundo entero, sin que nos duela la lengua ni un diente: Jesucristo es Dios manifestado en carne, el eterno, el invisible se hizo visible, el que no podía sufrir vino a sufrir, el que no se podía palpar, porque es el Espíritu, se hizo palpable, se hizo hombre. Y lo que falta, más me van a odiar, más me van a odiar. La doctrina apostólica dice que Jesucristo es el Espíritu. Eso dice la doctrina apostólica. No nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. ¿Sí o no? No nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Porque el Señor es, ¿quién? El Espíritu. Por allá dice otro apóstol, por allá dice otro, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién es la verdad? Según la Biblia, según Juan 14, ¿quién es la verdad? Jesús. Entonces, el Espíritu es la verdad. No pueden haber dos verdades, hay una sola verdad. Jesús es el Espíritu. Pablo dice: porque no he recibido el espíritu de adopción para ser esclavos, sino que he recibido el Espíritu de Dios, por el cual hemos sido hechos hijos de Él. Pero ¿sabe qué dice Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 6? Para que usted lo lea, lo tenga allí de recuerdo. Dice: por cuanto somos hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Usted me puede dar el nombre del Hijo? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. ¿Cuál Espíritu hemos recibido? El de Jesús, ¿sí o no? Ese es el Espíritu que hemos recibido, y el Espíritu tiene nombre, se llama Jesús. Y eso lo vamos a ver. Tengo 2 capítulos para mostrarles. Hechos 10. ¿Cómo se llama el Espíritu? Jesús. Vamos a ver si es verdad. Fanáticos. Wow, son unos fanáticos. Hechos 10 dice así, verso 9, dice: al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todas clases de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, escuche, una voz, no 2 voces ni 3 voces, una voz que le dijo: levántate, Pedro, mate y come. Entonces él le dijo: ¿cómo le llamó? ¿Cómo le llamó? Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Con quién está hablando Pedro? Con Jesús. Señor. ¿Le conoció o no? Le escuchó la voz, no lo vio, pero lo escuchó. ¿Cómo no va a conocer esa voz? Inconfundible esa voz.
Estuvo con él 3 años y un poquito más. Estuvo con él, le negó, lloró amargamente. ¿Cómo no iba a reconocer esa voz cuando el Señor le dice: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y él le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, entonces apacienta mis ovejas. ¿Cómo no va a reconocer esa voz? Por eso le dice: Señor, escúcheme, Señor, tú sabes que ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la segunda vez la voz a él y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. ¿A quién se refería esa voz que nos limpió? ¿Quién era ese? ¿Quién nos limpió? Jesús. ¿Es Dios o no es Dios? Es Dios. La Biblia me dice en Efesios capítulo 6 o Efesios capítulo 5, dice que Dios adquirió su iglesia, la lavó, la purificó para presentársela a sí mismo. Escuche bien, Él se entregó a sí mismo por su iglesia, dice allá Efesios capítulo 5, el cual se entregó a sí mismo por su iglesia para purificarla por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a Él mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Es la iglesia de Jesucristo, no es otra iglesia. Fraijanes, escúchame, la iglesia, la única iglesia, se llama la iglesia de Jesucristo, no hay otra. Capítulo 10, sigamos aquí. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Jesucristo se le presenta como Señor, como Dios. Y miremos si es el Espíritu, no. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro pensaba, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, vinieron estos hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, ¿le dijo quién? ¿Quién le dijo? A ver, ¿quién está aquí? ¿Le dijo quién? El Espíritu. Levántate y ve con ellos, porque yo los he enviado. Le dijo el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Jesús. Miremos si este hombre dice lo mismo, predicación apostólica. Miremos si este hombre dice lo mismo. Dice, igualmente, estamos hablando de quién, de Ignacio de Antioquía. Igualmente os saludan las demás iglesias en honor de Jesucristo. Sé fuertes en la concordia de Dios, en posesión del Espíritu indivisible, Jesucristo. Escuche, en posesión del Espíritu indivisible, Jesucristo. ¿No escucharon? En posesión del Espíritu indivisible, Jesucristo. El Señor es el Espíritu, Jesucristo es Dios, y como Dios es Espíritu, Jesucristo, al ser Dios, al ser hecho hombre, manifestarse como hombre, haber sido hecho palpable, haber venido a sufrir, no dejó de ser Dios, no dejó de ser el Espíritu. Y es lo que este hombre dice, que Jesucristo es el Espíritu indivisible y no hay otro. Eso es doctrina apostólica. Este hombre era apostólico, de la cabeza a los pies. No me vengan con estos cuentos de que era trinitario, no. No me vengan con cuentos de que creía en una doctrina diversa, no. Él era apostólico, porque la Biblia dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, porque para ellos, para los apóstoles, para la iglesia primitiva, para la iglesia que siguió después de ellos, Jesucristo es Dios, el único Dios, el Padre, que se hizo hombre para venir a salvarnos. No hay otro. Ahora, vienen y nos dicen a nosotros, es que Ignacio habló de la iglesia católica. Predicador, mira Pentecostal, Jesús solo. Ignacio habló de la iglesia católica. Mi respuesta es sí. Sí, claro que sí. Donde está el obispo, allí está la iglesia católica, dice Ignacio. Por aquí más adelante. A ver, le busco la cita, a ver si la encuentro.
donde está el obispo, allí está la Iglesia Católica. Entonces, Ignacio era católico. La Iglesia Católica, Ignacio creía en la Iglesia Católica, era de la Iglesia Católica. ¿Será? Pregunto, ¿la Iglesia Católica de hoy predica que Jesucristo es el único Dios? Sí. ¿La Iglesia Católica de hoy bautiza en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados? No. La Iglesia Católica de hoy predica que Jesucristo es el Espíritu indivisible, es decir, que Él es el único Dios, que no está partido en tres pedazos, que Dios no está partido en tres pedazos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Ignacio dice que Jesucristo es el único Dios, Ignacio dice que Jesucristo es el Espíritu indivisible, Ignacio dice que Jesucristo es engendrado según la carne, pero no es engendrado. ¿Por qué no es engendrado? Porque es el Dios eterno, el invisible que se hizo visible, Hijo de David conforme a la carne, pero es Dios por encima de todas las cosas. ¿Eso lo confiesa la Iglesia Católica de hoy? No. Escúcheme, no lo confiesan. Entonces no puede ser esa Iglesia Católica de Ignacio la de hoy, la del año 300, no puede ser, porque la doctrina no es la misma. Y discúlpeme si voy un poco más allá. Dije que iba a ser odiado, y de verdad que sí, por los que me están escuchando. No vengo aquí, escuche, a herirle, vengo aquí a hablarle la verdad. Vengo aquí a hablarle la verdad. Me pidieron que hablara este tema, pues tengo que hablarlo, estoy obligado a hacerlo. La Iglesia Católica de Ignacio no veneraba imágenes. La Iglesia Católica de Ignacio no llamó a María nunca María, Madre de Dios. La Iglesia Católica de Ignacio no veneraba a Pablo, a Pedro, a Juan, no le alzaba imágenes. No aparece en esos registros históricos. No dice nada de eso referente a esto. No dijeron, escúcheme bien, que María estaba en el cielo. No hablaron que había que alzar una imagen y irse y adorarla, venerarla, honrarla, como dicen. Antes, al contrario, dice la Escritura que ellos deshonraron a Dios creando imágenes a semejanza de hombres y dándole y rindiéndoles culto, y no adoraron al único Dios que es bendito por los siglos de los siglos. Dice que por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Ignacio no predicó eso. ¿Por qué hablaba Ignacio de la Iglesia Católica? Iglesia Católica significa universal. Eso significa la Iglesia, la universal. Y si Ignacio hablaba de la Iglesia universal, ¿cuál era la Iglesia universal? Según Ignacio, ¿la Iglesia de quién? La Iglesia que confesaba que Jesucristo es el único Dios manifestado en carne, que sí, que Él es el eterno, el invisible, que se hizo visible, que Él es Dios por encima de todas las cosas, que es Hijo de David conforme a la carne, pero que es Dios, que hay un único Dios. Esa es la Iglesia universal. ¿Sabe cuál es la verdadera Iglesia Católica? Aquí está. Aleluya. Esta es la verdadera Iglesia Católica. Qué pena, de verdad. Estoy incómodo, pero hay que decirlo. En el año 380, un hombre llamado Teodosio se robó el nombre de Iglesia Católica de Ignacio de Antioquía y se lo puso a su iglesia naciente, llamada Iglesia Católica Apostólica y Romana. La llamó así, diciendo que el divinísimo Pedro había predicado las divinas tres personas, cuando eso es falso. Pedro no predicó eso, y puso y da un edicto que se llama el edicto de Tesalónica, diciendo que todos aquellos debajo de su imperio tenían que abrazar la nueva doctrina. Esa doctrina en que todos debajo del imperio serían llamados Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ese sería su nombre, la cual dice ellos que predicaba Pedro, pero Pedro no predicó eso. Se robaron el nombre, se lo robaron, porque la Iglesia universal es la Iglesia del nombre. Escúcheme, la Iglesia universal, la verdadera Iglesia Católica es la Iglesia del nombre. Este hombre hablaba del nombre, este hombre predicó el nombre, este hombre
dijo que Jesucristo es el hombre, Él es el Espíritu indivisible. Este hombre hablaba del nombre de Dios. Dios fue manifestado en carne. No predicó otra cosa, déjeme decirlo, y predicó lo que dicen los apóstoles, predicó lo que dijeron los profetas. Por eso el día del Pentecostés, 3,000 personas se añadieron. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y perseveraron en qué doctrina? En la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles es: Dios es uno, manifestado en carne, bautizándolos en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para el perdón de los pecados. Ese día 3,000 personas se añadieron a la iglesia, pero en el discurso que Pedro le da a ellos antes de ser iglesia, les dice y les manifiesta que ellos mataron al autor de la vida, y el autor de la vida es aquel que formó al hombre del polvo del hombre, el que forma el espíritu del hombre dentro de él, y ese es el único Dios. Ellos mataron al autor de la vida, y ellos se compugen y le dicen: varones hermanos, entonces ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dice: arrepentidos y pídanle perdón a Dios, y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Y ese día dice la Escritura que 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Tan pronto los apóstoles los bautizaron. Si quiere leerlo literalmente, está en la Biblia de traducción actual. Somos la verdadera iglesia. No sé cuántos se sienten mal de pertenecer a la iglesia. No sé. ¿Somos poquitos? Sí, somos poquitos. ¿Estamos apenas empezando? Sí, estamos apenas empezando. ¿Nos quieren hacer a un lado? Sí, nos quieren hacer a un lado. Da pena decirlo. ¿Nos hemos vuelto enemigos del mundo? Sí, nos hemos vuelto enemigos del mundo. Pero la Biblia dice que somos enemigos del mundo, pero somos amigos de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y su voluntad es que hay una iglesia, hay un nombre, hay un Dios, hay un bautismo, hay un solo Redentor que se llama Jesucristo. Déjeme decirle que se me salta el pecho de la emoción, de saber que soy del nombre, de saber que pertenezco a esa iglesia, de saber que mi fundador no es Sabelio, que mi fundador no es Noeto, que mi fundador no es Pracias. El fundador de esta iglesia se llama Jesucristo, porque Él vino y la redimió, Él vino y la compró, puso nombre nuevo sobre ellos, puso vestido nuevo, es vestido de santidad, los ha rociado con su presencia. No todos tienen eso. Yo no lo experimenté en otro lado. No sé si me dan tiempo para hablarles de cómo me convertí yo al Señor. A ver, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? Son las 11. Las 11. Escuchen, las 11. ¿Aquí cómo dicen? ¿Ah? ¿Cómo dicen? 11, no. A los colombianos son las 11. No sé si tengo, discúlpeme relatarle mi conversión. Siendo yo, vean, les voy a decir esto, los odiaba a los pentecostales. ¡Oh! ¡Qué gente tan bullosa! Así no puede ser el culto. Porque nosotros, y hablo de nosotros en mi vida pasada, cantábamos con notas. Pertenecíamos a la clase, ay, ya tú sabes. Hablábamos con notas, cantábamos. No sé si ustedes han escuchado los himnos adventistas, son con nota. Los himnarios vienen con nota. Ya vienen, yo no sé qué era eso, pero cantan hermoso, no hay que negarlo. Me enseñaron a odiar los pentecostales, a odiarlos. Y por eso le digo, muchachos, la conferencia que les di allá en lugar de predicación, nunca vayan a decir los pentecostales doctrina de demonios, se están metiendo con Dios, es una blasfemia. Doctrina de demonios, me decían, son doctrina de demonios. Y yo pasaba, me iba con mi himnario, una Biblia grandísima, un himnario grandísimo. Yo apenas ¿cómo le dicen aquí a los niños? ¿Cómo es que les dicen?
¿Cómo le dicen a los niños? ¿Cómo? Un patojo. Bueno, yo era un patojo. Y me iba con mi nario, me iba con mi Biblia y evangelizaba, escuche. Un niño evangelizando. Me metía a las cantinas, aquí le llaman bares, ¿no? Me metía a las cantinas a evangelizar. Un niño de 7 años, 7, 5, 6 años. Me metía a las cantinas a evangelizar, pero me enseñaron a odiar a los pentecostales. Fui creciendo, adolescente, joven, y me fui para mi iglesia. Decidí ahora sí volver, porque pues me aparté, pero decidí volver a mi iglesia, la iglesia adventista. Y me iba para mi iglesia, los sábados, iba lejos, tenía que siempre lejos, me iba para mi iglesia. Y enseguida se pasaron los bullosos. Oh, enseguida estaban los bullosos, los aleluyas, los que pandereteros. Oh, qué gente, de verdad, qué gente. Y yo llegaba de mi iglesia, los escuchaba con sus panderetas, con sus baterías, diciendo gloria a Dios, aleluya. Y yo decía, esta gente de verdad, qué bulla hacen, no dejan ver televisión. Hola, ¿hasta cuándo tengo que soportar esto? Y de verdad los odiaba. No debe haber odio en un cristiano. Pero Dios, para callarme la boca, un día llegué y los escuché. Llegué del colegio de donde estudiaba y los escuché cantar. Y me hice ahí al lado. Decir, aquí quedaba una reja, no sé cómo le llaman aquí, y ahí enseguida quedaba la iglesia. Y me hice a un lado a escucharlos. Se podrán imaginar que mi cara no era de alegría, mi cara era de amargura. Pero me hice a un lado a escucharlos. Y pasó una de las jóvenes, o dos, no me acuerdo bien, pasaron y decían, joven, entre. Y yo, no, gracias, aquí estoy bien, gracias. No, gracias, aquí estoy bien. Eso ocurrió 2 o 3 veces, siempre en el día, en el momento del culto, me hacía a un lado a escucharlos pentecostales, los bullosos, los aleluya, los pandereteros. No dejan dormir, no dejan hacer nada. ¿Qué bulla hace esta gente? Pero me escuchaba, me gustaba escucharlos, sin saberlo. En mi iglesia solamente cantábamos en notas. Aquí no, aquí se alzaban las manos y decían, aleluya, gloria a Dios, qué feo cantan, qué feo, no hay entonación, cantan muy feo. Pero yo ahí mirándolos, joven, pase, no, gracias, aquí estoy bien. Y un día, escuche bien, un día no aguanté y me pasé allá con ellos en la última banca. Estuve allí en un culto pentecostal y el Señor me llamó y dijeron, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? Desde ese día, el que los odiaba, ahora los defiende. El que decía que era doctrina de demonios, ahora dice, no, Señor, no es doctrina de demonios, es la única doctrina enviada del cielo. Dios fue manifestado en carne, se hizo hombre. Y soy de los que dijo, aleluya, gloria a Dios. De los que canta sin entonación, de los que canta cumpliendo lo que dice la Escritura. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cantas feo? Sí, cantamos feo, sí, pero el Padre ha buscado adoradores y aquí están los adoradores. Aquí lo cantamos con notas, aquí lo cantamos bonito, aquí cantamos para el Señor, porque el Señor nos rescató, nos hizo adoradores para Él. Hoy soy un adorador. Y sé que esta voz se oirá en el cielo. Sé que esta voz se oirá en el cielo porque somos los llamados de su nombre. No hay, escúcheme bien, las doctrinas diversas vinieron a estar o ser creadas. Esas doctrinas sí fueron creadas. Nuestra doctrina no. Nuestra iglesia no. Esas doctrinas sí fueron creadas después del año 300. La doctrina del nombre, Dios la da.
a los llamados de mi nombre. Para gloria mía los hice y los formé. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Los del nombre estarán con él. Por eso Pedro dice, vosotros sois pues linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero hermanos, no es para que nos quedemos callados, no es para que nos quedemos aquí, sino que tanto Isaías como Pedro dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su gloria eterna. Salgamos a las calles, salgamos al mundo, salgamos a decirle al mundo, óigame, qué pena, me disculpa, pero usted está un poquito equivocado, va por el camino que no es. Por allí no va salvación. Lo felicito, de verdad quiero felicitarlo, porque usted está en busca de su salvación, pero no es así. Si usted quiere ser salvo, debe creer en el nombre de Jesucristo, debe bautizarse en el nombre de Jesucristo, debe recibir el don del Espíritu Santo, debe perseverar en la doctrina de apóstoles y profetas. No te recomiendo que te van a amar, no te lo voy a decir. Te van a odiar, sí, fanático, Jesús solo, pero cumpla usted con el mandamiento, llene la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas llenan el mar. Llénela. Algún día, escúcheme bien, algún día esa persona va a recapacitar y va a decir, de verdad, estoy mal, necesito ir a la iglesia. Necesito bautizarme en el nombre de Jesús. Yo quiero ser iglesia de Cristo. Así como Cristo me rescató a mí, después de ser odiador de los pentecostales, después de odiarlos con todo mi corazón, después de decir y confesar a boca llena, es doctrina de demonios, tuve que confesar y decir, Señor Jesucristo, lava mi pecado. Yo quiero amarte, quiero seguirte, quiero anunciarte, quiero predicarte, quiero estar contigo por toda la eternidad. Para llegar a la eternidad me faltan nomás como, hombre, Matusalén vivió 900 años, pues hombre, vamos a vivir también todos esos, si el Señor lo permite. Pero ¿sabe qué? Predicando a Jesucristo, enseñando a Jesucristo, amando a Jesucristo, enseñando a Jesucristo, viviendo para Jesucristo. No hay vida. Pablo dijo, porque para mí, escuche, para mí, no sé para ustedes. Pablo no le dice eso a los filipenses, no sé para ustedes, pero les dice, para mí, el vivir es Cristo y lo demás es basura, lo demás no, todo lo tengo por basura a fin de ganar a aquel que me llamó, siendo él perseguidor, siendo él odiador de él. El Señor lo llamó y Pablo se volvió en un pregonador, en un anunciador, diciendo, Cristo Jesús vino al mundo y lo exalta, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, el invisible, al único y sabio Dios. Somos iglesia. Escúcheme, somos la iglesia. Y el mundo entero se está perdiendo. ¿Lo van a odiar? Sí. ¿Le van a hacer el quite? Sí. Pero el que es de Dios, las palabras de Dios, escuchará. Yo quisiera de verdad, mis hermanos, que usted disponga en su corazón. Donde voy, digo lo mismo. Yo me voy a quedar ya sin cuerpo, porque donde voy dejo un pedazo de mi corazón, donde voy. Mejor me voy a volver un ciudadano del mundo, para no dejar pedazos de mí en cada lugar. Me voy con ustedes en mi corazón. Me voy de verdad amando su tierra. Me voy, pero sé que con el deber cumplido vine a una misión y sé que ustedes se volverán multiplicadores de este conocimiento. Conocimiento que salta para vida eterna. No se queden con él. Vívanlo, ámenlo, capacítense en el Señor, amen al Señor por encima de todas las cosas. Hay recompensa en ello.
hay recompensa. Se los digo yo, se los dice este viejito. Hay recompensa en el Señor. El Papa no reclama la doctrina nuestra. El Papa reclama la doctrina trinitaria y dice: todos esos que bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, por lo tanto, son rama nuestra, esa doctrina es nuestra, pero la nuestra no la reclama porque reconoce que nosotros somos de la iglesia verdadera. Amén. La verdadera iglesia de Jesucristo, amén. Porque ellos inventaron perfectamente esa doctrina para beneficio de ellos mismos. Amén. Amén, sí. En el año 380, o más allácito, cerca del año 400, concilio o edicto de Tesalónica, allí nació la iglesia católica. Allí nació. No nació en el Pentecostés. No nació. La iglesia nace en el año 380, la iglesia católica. Edicto de Tesalónica, donde se proclama que todo el mundo bajo el imperio romano tiene que ser católico, apostólico y romano. Se robaron el nombre católico. ¿De quién? De nosotros. Se lo robaron. ¿Sí? La verdadera iglesia somos nosotros. Por demás, hermanos, amen la iglesia. Amemos al Señor. Vivamos para el Señor. Vivamos. Y como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir será ganancia siempre. Si nos toca partir la eternidad, que sea así de la mano de quién. ¿De quién? ¿Así de la mano de quién? Confiéselo, por favor. Si nos toca partir a la eternidad, que sea así de la mano de Cristo. Allá vamos a morar con Él, estaremos con Él, viviremos con Él, le alabaremos solo a Él. Escúcheme, por favor. Si vamos a partir hoy o mañana, que sea con Cristo. El mundo hay que dejarlo atrás. Vamos adelante a la corona del supremo llamamiento. Aleluya. Dios le bendiga. Gloria al Señor Jesús. Póngase de pie, por favor, antes de hacer la oración general por la iglesia. Dios ha hablado en nuestra vida, pero aquí lo queremos tomar, Alex. Es una tremenda bendición tenerle con nosotros. Es un guerrero bíblico pentecostal, es un guerrero de la doctrina del nombre de Jesús. Ya voy a orar por ustedes y que Él ore por nosotros, porque ese espíritu de guerra, ese espíritu de defender la doctrina debe de crecer en nosotros. Basta ya de decir que somos iguales a los demás. No somos iguales. Y vamos en el nombre de Jesús. Pero ¿cuánto vamos a bendecir la vida de hermano Alex? Levante sus manos hacia acá, por favor. Y vamos a orar al Señor, que Dios siga usando a nuestro hermano. Padre Santo, en esta hora, Señor, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta, Señor. En esta preciosa mañana, gracias. Gracias, Señor, por haber traído desde Colombia, Señor, a mi hermano. Padre Santo, gracias por habernos llamado a su camino. Gracias, Señor, por habernos llamado, Señor, a servirte. Gracias por el conocimiento, la sabiduría, Señor, que le has dado. Han sido noches de desvelo, han sido, Señor, días de entrega. Han sido días de esfuerzo y dedicación, Padre. De esforzarse, Señor, para poder buscar este conocimiento. Señor, gracias por usarme, gracias por respaldarte. Gracias, Señor, por su amada Colombia. Ahora en mi extender, Señor, cada día más que me desarrollado. Te pido que bendigas a su esposa, que bendigas a su familia, bendice de esta manera. Úsale para la gloria de tu nombre, sé que has venido batallas y luchas críticas, Señor, pero no importa, porque seremos aborrecidos por causa de tu nombre. Elava tu nombre, Padre Santo. Elava, Señor, la palabra. Te pido que le sigas
sigas bendiciendo, que le sigas ayudando, que tu gracia esté sobre él siempre, Padre, y que no sea la primera vez ni la última que le tengamos en Guatemala, sino permítanos todos nuevamente este lugar, permítanos, Señor, a ese reporte de que tu gloria se manifestando, permítanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Me da un fuerte aplauso, Señor, de la gloria. Gracias por la invitación. Gracias por acogerme en tu casa. Gracias. Ya me voy muy agradecido con usted. Necesitamos ser celosos de la doctrina, hermano. Necesitamos ser celosos de la doctrina. Amado hermano.